Bueno, entonces, en este caso, para este punto lo que se va a hacer es el conteo de números primos hasta 1.000.000. Entonces, para esto se hace código en C, donde se incluyen estas librerías de thread, que lo que va a hacer es, nos va a permitir definir la cantidad de hilos que se usa para ejecutar el programa, y ctime, que es la que nos va a permitir contabilizar el tiempo que demora en ejecutar el programa. Bueno, inicialmente se crea esta función booleana que va a entregar un verdadero o falso según un número de entrada n, sea primo o no, haciendo pues diversas comparaciones, ya si es menor o igual a 1, si es igual a 2, si su módulo en 2 pues, es igual a 0, y también usando pues la res para, ¿no? Bueno, en esta función de acá lo que se hace es distribuir el código, ¿no?, en distintas tareas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se inicia la tarea, una función llamada task, con distintos parámetros como un ID, un valor de inicio y un valor de fin, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Va a distribuir la cantidad de números en bloques, ¿no? Digamos, van a ser dos hilos, ¿no? Entonces, el primer hilo va a trabajar la mitad de números, que hasta 500.000, y el segundo número, la segunda función, va a trabajar desde 500.000 hasta 1.000.000. Entonces, lo que va a hacer es que pues, va a hacer un for evaluando ese número dado en el ciclo, en la función que tenemos acá, la función booleana, ¿no? Y por último va a entregar pues este mensaje acá, que va a ser el hilo, en specific ID, revisó desde el número tal hasta el número tal y encontró tal cantidad de números primos, ¿no? Después, ya en nuestro main tenemos que inicia contabilizando los ciclos de reloj. Bueno, aquí se definen pues la cantidad de hilos que va a usar el programa, la cantidad, el límite de números primos hasta el cual se va a llegar a contabilizar, es decir, 1.000.000 en este caso, y el tamaño del bloque, que pues vendría a ser la cantidad del límite dividido en la cantidad de hilos, pues para definir cuánto va a calcular cada hilo, ¿no? Y aquí se crea un vector, crea un vector con los hilos, ¿no? Entonces, bueno, y este pues crea un for para decir, listo, se va a trabajar la tarea con el indicador i, pues que i va a ir aumentando. Mira, una vez que todo esto termine, pues este for lo que va a hacer es esperar hasta que todos los hilos terminen para recuperar la información y imprimirla toda de una, ¿no? Y al final, pues va a terminar de contar con este clock y viendo en la cantidad de ciclos por segundo. Y pues va a entregar la cantidad de tiempo que se demoró. Entonces, para este que es un solo hilo, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, vamos a compilar. Compilamos y vamos a ejecutar el código. Entonces, aquí podemos ver que el hilo 0 revisó desde el 0 hasta el 1.000.000 y encontró tal cantidad de primos. El código tardó 103 milisegundos. Ahora vamos a cambiarlo a 2 hilos. Entonces venimos acá el código. ¿No? Vamos a compilar nuevamente y ejecutamos. Ahora el hilo 0 revisó desde 0 hasta casi la mitad y encontró tal cantidad de primos, y aquí desde 500.000 hasta 1.000.000. Ahora el código tardó un poco más, tardó 2 milisegundos más aproximadamente, tardó 105 milisegundos. Vamos ahora a agregar 4 hilos. Entonces venimos aquí, 4 hilos, compilamos y ejecutamos. Ahora 0, 1, 2, 3, aquí tenemos nuestros 4 hilos, revisó desde el 0 hasta el tanto, ¿no?, encontrando tantos números primos. Luego revisó tanta cantidad de números y encontró tanta cantidad de números primos. Aquí podemos ver ya un aumento en el tiempo. Ya pasó de 105 milisegundos con 2 hilos a 110 milisegundos con 4 hilos. Y finalmente vamos a añadir 8 hilos. Compilamos y ejecutamos. Entonces el hilo 0, aquí se pueden ver. Aquí una cosa a detallar es que listo, tenemos hilo 0, hilo 1 e hilo 3. ¿Por qué se salta el hilo 2? Lo que pasa es que el hilo 3 termina mucho más rápido de lo que termina el hilo 2, ¿sí? Aquí podemos ver cómo están los después del 3, ¿no? Y eso pues es ya por lo que termina, va imprimiendo, va guardando esos resultados, ¿no?
Y aquí podemos ver que pasó de 110 milisegundos a 114, 141, perdón, 141 milisegundos, ¿no? Nosotros tenemos que, bueno, la primera pregunta nos indica por qué el programa con hilos puede ejecutarse más rápido. Lo que pasa al tener hilos es que el programa se va a distribuir en las distintas tareas y van a funcionar al mismo tiempo. Digamos, el hilo, en este caso, si tuviéramos dos hilos, el hilo 0 y el hilo 1 están trabajando al mismo tiempo, pero cuando termine, pues acopla todo y entrega el resultado, ¿no? Pero es que se ve ese pequeño incremento. El incremento en rendimiento es lineal al incrementar el número de hilos, y la respuesta es que no, no siempre, porque pues, a ver, el rendimiento pues sí suele incrementarse, pero hasta cierto punto. Pues por lo que tiene que estar sincronizando, tiene que estar variando el contexto que llevaba cada hilo, ¿no? Y pues el compartimiento de recursos, ¿no? Bueno, que Overheat puede incrementar, pues se puede incrementar con los hilos, pues como iba diciendo, los cambios de contexto, que es lo que más suele afectar, ¿no? El tener que estar cambiando, listo, este hilo estaba trabajando con tal información, ahora este hilo va a trabajar con tal información, ¿sí? Entonces, ese cambio, pues va a consumir recursos y va a hacer que en cierto modo vaya un poco más lento. Por eso se iba viendo el incremento en tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre si existen más hilos que núcleos físicos? ¿Qué es lo que pasa? Los hilos se van a estar turnando qué núcleo usar, ¿no? Entonces, el núcleo va a tener que decir, listo, voy a usar este, ahora voy a ejecutar este hilo, ¿no? Entonces, pues eso va a la final a crear un poco de ralentizamiento, pues va a estar cambiando entre, listo, este hilo, ahora este hilo, este hilo, ahora este hilo, y pues va a aumentar el overheat, ¿no? Diferencia entre núcleos físicos e hilos lógicos. Bueno, los núcleos físicos son la cantidad de núcleos que tiene el procesador como tal. ¿Sí? Los hilos van a ser como pequeñas subsecciones virtuales, ¿no? Que se van a crear por el threading, ¿no? Ya dependiendo del procesador, ¿no? Entonces, un hilo va a ser como una subdivisión virtual que va a ejecutar parte del código, pero no se va a estar ejecutando como tal en el procesador, en el núcleo, sino que va a pedir espacio en el núcleo para poder hacerse. Esto ahora porque algunas tareas mejoran mucho y otras poco, pues depende obviamente de la tarea que se vaya a ejecutar. Y hay tareas que sí son fáciles de paralelizar, de decir, listo, esta se va a ejecutar acá y esta otra se va a ejecutar acá, ¿no? Y hay tareas que pues funcionan mucho mejor de una forma secuencial, es decir, una tras otra, ¿no? Bueno, entonces a continuación, aquí estamos utilizando una Raspberry Pi 3. Entonces, aquí tenemos, en este caso estamos utilizando un sensor ultrasónico y el servomotor. Aquí entonces tenemos dos códigos. El primero es utilizando, sin utilizar variables globales, y el segundo es para ver el efecto de utilizar variables globales. Entonces aquí lo ejecutamos y pues entonces lo que va a generar, entonces empieza a ejecutar la secuencia del servo. Para este caso pues vamos a poner el sensor de distancia en una distancia constante. Entonces aquí pues inicialmente tenemos entonces la interfaz mostrando los datos en un campo y lo que vendría siendo de forma gráfica. Aquí también entonces se nos está imprimiendo el registro con lo que es entonces los datos que va imprimiendo en el archivo CSV y los que va leyendo el AS. Entonces, aquí inicialmente, para este caso, pues entonces lo estamos haciendo sin variables globales. Entonces, lo que está haciendo cada hilo, entonces acá en el código, es que cada hilo de los que utilizan la variable del sensor que estamos midiendo, es que ellos están leyendo el puerto de lectura del sensor en cada parte. Entonces, ya para este caso, inicialmente, pues lo que viene siendo, porque parecen funcionar al mismo tiempo, es pues debido a que cada hilo ejecuta unas instrucciones paralelamente. Sin embargo, para este caso, pues como le asignamos tiempos de ejecución, entonces cada hilo en realidad no lo realiza paralelamente, sino que tiene, entonces, ya respondiendo a una de las preguntas también, es que cada uno tiene un orden de prioridad. Inicialmente, como estamos, cada uno está leyendo como tal el sensor de los tres hilos en su tiempo específico, entonces la prioridad inicialmente la tiene la interfaz, porque la interfaz tiene que ejecutarse muchísimo más rápido que los otros métodos. ¿Por qué? Porque el primer método que lee el sensor, pues este entonces se ejecuta cada un segundo, mientras que la interfaz necesita ser más rápida porque ya tiene que leer el sensor, entonces tiene que leerlo, luego tiene que configurar la interfaz y actualizarlo, entonces eso requiere un tiempo muchísimo más rápido. Entonces esta tiene el orden de prioridad, para este caso en la primera parte, mucho más alto. Luego vendría siendo el CSV, que también entonces él tiene que leer el sensor y luego tiene que imprimirlo, entonces este tendría que tener una prioridad mucho más alta. Y por último ya tendría que ser lo que vendría siendo la parte del PWM, ya que entonces el PWM lo que hace es que tiene que dar un ancho de pulso en unos tiempos específicos. Entonces, si no lo hace en el tiempo adecuado, entonces este va a arrojarnos un error. Ya entonces también para la parte de qué pasaría si todos hicieran un hilo, pues inicialmente lo que va a hacer es que tenemos que leer el sensor, actualizar la interfaz pues entonces esta requiere un tiempo muchísimo menor, pero entonces asimismo requiere mayor prioridad. Entonces primero le tendríamos que leer el sensor, luego actualizar la interfaz y luego entonces ya podríamos imprimir los datos y ejecutarlo de servo. Entonces esto obviamente nos va a tener unos tiempos mucho más grandes.
Para la parte de qué ventajas nos ofrece esto es inicialmente que podemos asignar la prioridad que nosotros querramos en base en tiempos a los hilos que tenemos disponibles. En este caso, pues tenemos 4 núcleos, entonces estamos utilizando estaremos utilizando casi que los 4 núcleos para ejecutar una tarea diferente. Y en parte también nos sirve para pues, mejorar el funcionamiento y optimización de los recursos, porque estaremos implementando pues, los 4 núcleos que tiene el sistema. Pues para este caso, entonces ya, pues, ¿qué pasaría con variables globales? Lo que pasa con las variables globales es que entonces ahora la prioridad cambiaría porque primero tendríamos que utilizar el núcleo para leer el primer núcleo, para leer el primer hilo, para leer el primer sensor. La prioridad siguiente seguiría para lo que viene siendo el PWM, ya que este, pues entonces requiere un tiempo más estable y una prioridad más adecuada para que en tal caso no se dañe la señal que estamos ejecutando, ya que como este envía una señal continua por un tiempo específico para ejecutar un pulso adecuado, entonces si no lo hace en el tiempo adecuado y con la prioridad adecuada, entonces se nos daña. Ya por último, vendría siendo la interfaz. Entonces, esta interfaz es última, ya que digamos que si tenemos un error de algunos milisegundos, debido a que esta está utilizando la misma variable que se está leyendo del primer hilo, pues a la vista del ojo humano, digamos que el error que puede tener si tiene una prioridad muy baja es de algunos milisegundos. Entonces, estos milisegundos, pues a percepción del ojo humano no son tan visibles. Entonces, por eso la parte de las interfaces, si utilizamos variables globales, tiene una prioridad menor. Entonces, aquí ya probándolo, si lo probamos aquí con otro código que implementa variables globales, vamos a ver el efecto. Entonces, inicialmente parece lo normal, que todos los demás métodos se ejecutan en el mismo tiempo. Entonces, aquí ya, ya entonces viendo, pues entonces aquí ya tenemos un orden de prioridad, el mismo para todos. Entonces ya vemos cómo se van ejecutando y con la interfaz, entonces aquí ya la tenemos. Está. Entonces aquí ya estaría la interfaz. Entonces aquí ya nuevamente vamos mostrando los datos y vamos mostrándolo también de forma gráfica y vemos que casi que coinciden totalmente, pues porque aquí entonces ya en este caso el orden de prioridad es diferente y entonces la interfaz es la que tiene casi que la menor prioridad con la parte que se imprimen los datos. Entonces al manejar variables globales, primero lo que hacemos es darle prioridad a que se lea el sensor y pues a que todos los datos, los demás núcleos, o los demás hilos, perdón, utilicen este valor que nos va leyendo entonces este hilo. Sin embargo, pues esto puede tener un error y es que entonces si se nos llega a dañar la parte que lee el sensor y pues los demás métodos lo utilizan, entonces pues todo va a ser corrupto.